Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente por acá en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Gracias a cada uno de mis hermanos que se encuentran ya debidamente conectados acá. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Y gracias a ustedes que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y a nuestros hermanos que están a través de nuestra plataforma de Zoom en este momento. Hoy nos encontramos dispuestos para estudiar la Parashá de la semana, Parashá Shavua, de nombre Kedoshim. Seguimos en el libro de Baikra, el libro de Levítico. Hoy nos corresponde leer los capítulos 19 y el capítulo 20. Queremos dedicar este estudio por la salud de la madre de nuestro hermano Miguel Ángel Varela. Queremos dedicar este estudio por doña Nairis Varela, quien va a ser intervenida quirúrgicamente, a la que le van a poner un marcapaso en su corazón para que el santo y bendito haga que todo salga muy bien. Baruch Hashem. Así que bueno, queridos hermanos, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, vamos a hablar un poquito del contexto, de dónde venimos, ¿ok? ¿De dónde venimos? Recordemos que venimos de la parashá anterior, que era la parashá Aharei Mot. Dependiendo del año del estudio que se esté realizando, eh, a veces estas dos porciones, la que vamos a leer hoy y Aharei Mot, se leen juntas. Pero en esta ocasión se leen aparte, por separado. Entonces, Aharei Mot, ¿qué significa Aharei Mot? Después de la muerte. La Torá empieza hablando de lo que había sucedido con la muerte de los hijos de Aarón, y entonces le dice que después de la muerte de estos dos chicos, de estos dos muchachos, el Todopoderoso le da una instrucción a Moisés para que le diga a Aarón, que es el Cohen Gadol, que no entre muy seguido al lugar santísimo. Y bueno, al final, pues, la instrucción es que él pueda entrar al lugar santísimo únicamente una vez al año, precisamente para la festividad de Yom Kippur o el Día de las Expiaciones. También en esa parashá se habló de relaciones prohibidas, relaciones sexuales prohibidas, y bueno, el Todopoderoso va a volver a tomar o a retomar nuevamente en esta parashá algunos de esos temas. Pero bueno, a eso lo veremos ahora más adelante. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la lectura del capítulo 19 del libro de Levítico. Así que iniciamos con la lectura del capítulo 19. Santidad en todo. Y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: sed santos, porque yo, Adonai, vuestro Elohe, soy santo. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo. Yo, Adonai, vuestro Elohe. No os volváis a los ídolos, no os haréis dioses de fundición. Yo, Adonai, vuestro Elohe. Cuando ofrezcáis sacrificio de ofrendas de paz a Adonai, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Se comerá el día que los sacrifiquéis o al día siguiente, pero lo que quede para el tercer día será quemado al fuego. Si se come al tercer día será cosa abominable, no será acepto. Quien lo coma cargará con su iniquidad por haber profanado lo santo de Adonai, y esa persona será cortada de entre su pueblo. Al cegar la cosecha de vuestra tierra, no cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Adonai, vuestro Elohe. No robaréis ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis por mi nombre en falso,
profanando así el nombre de tu Elohe, yo Adonai. No harás extorsión a tu prójimo ni lo expoliarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. No maldecirás al sordo, ni ante a un ciego colocarás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohe, yo Adonai. No harás injusticia en el juicio, ni alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. No andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, Adonai. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Guardaréis mis estatutos, no harás ayuntar a tu bestia en dos especies, ni sembrarás tu campo con dos semillas, tampoco te pondrás vestido con dos clases de tejido. Si un hombre yace con una mujer y hay emisión de semen, y ella es una sierva comprometida con alguno, mas no ha sido realmente rescatada ni se le ha dado libertad, se hará una investigación, pero no serán muertos por cuanto ella no es libre. El hombre presentará su ofrenda por la culpa a Adonai a la entrada de la tienda de reunión, un carnero como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Adonai con el carnero de la ofrenda por la culpa, por el pecado con el que pecó, y el pecado que haya cometido le será perdonado. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso su primer fruto. Por 3 años os será incircunciso y su fruto no se comerá. Al cuarto año todo su fruto será consagrado con alabanzas a Adonai. Y al quinto año podréis comer su fruto. Así os aumentará su cosecha. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Nada con sangre comeréis. No practicaréis adivinación ni astrología. No tonsuraréis vuestra coronilla, ni dañaréis la punta de tu barba. No haréis ajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros. Yo, Adonai. No profanarás a tu hija haciendo que se prostituya. No sea que la tierra se prostituya y la tierra se llene de perversión. Observaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario. Yo, Adonai. No os volváis a los que evocan espíritu de muertos, ni a los adivinos, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo, Adonai, vuestro Elohe. En presencia de las canas te pondrás en pie. Honrarás la presencia de un anciano, y de tu Elohe tendrás temor. Yo, Adonai. Cuando algún extranjero habite contigo en vuestra tierra, no lo oprimirás. Como a uno nacido entre vosotros, o será el extranjero que resida con vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Adonai, vuestro Elohe. No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto. Yo, Adonai, vuestro Elohe, que os saqué de la tierra de Egipto, guardaréis pues todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondréis por obra. Yo, Adonai. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. Antes de iniciar a profundizar respecto a todo lo que nos dice la Torá acá, es importante que consideremos lo siguiente, porque para muchos de nosotros, los enunciados que se dan acá son cosas que tal vez nosotros la vemos con lógica, o sea, algo que definitivamente usted y yo haríamos. Pero estamos hablando de que el Todopoderoso, cuando le da estos preceptos y estos mandamientos a su pueblo, antes de introducirlo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, estamos hablando de que el Todopoderoso está preparando al pueblo para que ellos puedan asumir
estas acciones, estos preceptos, estos mandamientos, de manera que ellos no se comporten como se comportan las demás naciones. Hoy, en el 2024, en el que nos encontramos, del año secular, 5700, ¿verdad? 84, perdón, del año judío, 5784 del año judío, la situación es muy diferente. O sea, que la ética, podríamos decir que ha cambiado respecto a la antigüedad. O sea, ahora hay cosas, digamos, muy diferentes. Hay leyes civiles. eh, También podríamos decir que los estándares éticos del siglo XXI en el que nos encontramos, pues son superiores a los que se vivían en la antigüedad. Pero cuando vemos todos estos preceptos y estos mandamientos que el Todopoderoso da, son preceptos y mandamientos muy novedosos para la época en que se están entregando. Porque alguien podría decir que hay algunas cosas muy básicas, pero el básico para usted hoy. En el pasado no era de esa manera. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos claro. Normalmente lo que tenemos que hacer es que cuando estudiamos estos textos sagrados, nosotros tenemos que posicionarnos en la época, en el tiempo donde estos se están dando, donde estos se están entregando. Y esto nos va a enseñar, pues, de que si el Todopoderoso hablaba hacia su pueblo, quiere decir que los otros pueblos no manejaban esta misma ética, esta misma moral que el Todopoderoso quiere que su pueblo escogido practique. Muy bien, Baruch Hashem. Ahora, en el verso 1 y verso 2 hay algo muy curioso. En el verso 1 y en el verso 2 hay algo muy curioso. Cuando nosotros leamos algún texto sagrado, siempre veámoslo con lupa, con detenimiento. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar cosas pequeñitas ahí que pueden hacer una gran diferencia. Porque como decía el rabino Aharon David Slinger, nada en la Torá está de más. Ninguna palabra, ninguna letra está de más. Todo está ahí porque tiene un significado, tiene una razón de ser. Cuando nosotros leemos estos primeros dos versos, dice la Torá, habló Adonai a Moshe diciendo. Dice, habló Adonai a Moshe diciendo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Pareciera ser que aquí estamos hablando de algo que se repite, nada más que cambia la palabra por la acción que se va a desarrollar, porque hablarles y decirles viene siendo casi lo mismo. Habla y diles, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero entonces no es algo, ¿verdad? Que esté mal escrito o que haya una redundancia, ¿verdad? En ello. No, no se trata de eso, sino se trata de algo que solamente a través del estudio de los escritos originales nos podemos dar cuenta de ello. Y esto es lo que vamos a ver en un momento. Vamos a ver. Vean qué lindo. Dice, en el versículo de Vaikra, o sea, este libro que estamos leyendo, en el capítulo 21, ese es un pasaje de referencia, porque esto que le estoy leyendo pertenece a la siguiente parashá, pero que tiene relación con lo que estamos hablando en este momento. Porque en el verso 21, verso 1, dice, emor, esta palabra, emor, que usted ve aquí en hebreo, emor, que significa decir, diles, dice la palabra emor en el capítulo 21, verso 1, se usa dos veces. Se usa dos veces decir.
Y dice, decir viene de la raíz hebrea amar. El versículo se traduce como di a los Coanim, hijos de Aarón, y les hablarás. En este caso, el Todopoderoso habla a Moisés, al profeta Moisés, y le dice, habla al pueblo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles. Cuando habla de hablarles, está hablando de una palabra que es una palabra como con mucho más rigor. Pero cuando habla de diles, ahí las cosas cambian y habla con una palabra que es una palabra de, de más, podríamos decir, suavidad, que es una palabra de más suavidad. O sea, es una palabra que se habla de manera más suave. ¿Por qué? Porque lo que el Todopoderoso está diciendo acá es que le hable con amor, que le hable con amor todos estos preceptos y todos estos mandamientos al pueblo y a la nación. Muy bien. Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí lo rico del idioma hebreo, lo rico del idioma, ¿verdad? Así que vamos a continuar, vamos a continuar, ¿verdad? Pero vemos aquí que esto de que se haya dos veces, ¿verdad? Esto de que se haya hablado dos veces, este, es porque el Todopoderoso está trayendo aquí este mensaje donde dice, diles, hablándole al pueblo, ¿verdad? Diles, hablándole al pueblo, pero de una forma más dulce, de una forma más amorosa. Porque lo que el Todopoderoso pretende es que las personas practiquen y hagan y cumplan estos preceptos y estos mandamientos que están dirigidos hacia el prójimo, nuestra relación con el prójimo, nosotros podamos hacerlos, cumplirlos con amor. Con amor. Muy bien. Ahora dice la escritura en el verso 2. Ustedes deben ser santos porque yo, Adonai, su Elohim, soy santo. Y entonces, aquí, ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santo? Bueno, siempre lo hemos dicho que hay una gran diferencia en estudiar las escrituras desde la perspectiva original, desde la perspectiva de el pueblo de Israel y estudiar las escrituras desde la perspectiva que tienen otras personas ajenas a el pueblo de Israel y ajenos al judaísmo. Porque la figura de santo para algunos es muy diferente a la perspectiva del pueblo de Israel. Y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, respecto a lo que podría ser santo, lo que podría ser santo. Muy bien. Cuando hablamos de santos, porque la parashá que estamos estudiando se llama parashá Kadoshim, que significa santos. Kadoshim está en plural. Y entonces, como podemos ver acá, dice raíz Kadash. La raíz Kadash quiere decir dedicado, apartado para, entregado a, separado para y designado para. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de Kadosh, estamos hablando de algo que ha sido separado, de algo que ha sido apartado
y de que algo ha sido designado. ¿Para qué? Para un uso sagrado. Para un uso sagrado. Entonces, cuando el Todopoderoso, cuando el Todopoderoso dice, ¿verdad? Sean santos como yo soy santo, habla de hacer una diferencia, habla de hacer una separación, ¿ok? Habla de separación, habla de una diferencia y de algo que está siendo tomado para un uso exclusivo, para un uso exclusivo de el servicio divino, ¿ok? Muy bien. Ahora, seguimos profundizando en ello. Raíz Kadash, que quiere decir ser dedicado, apartado, entregado, separado o designado para. ¿Ok? Ahora, en el hebreo hay una palabra que también se usa para esto, para separar y para crear, digamos, una diferencia. Entonces veamos aquí. Cuando el Eterno hizo una separación entre la luz y las tinieblas, entre las aguas de las aguas y entre el día y la noche, como dice Bereshit, Génesis 1:4, Génesis 1:14, Génesis 1:6 y 7, utilizó la palabra hebrea badal que tenemos aquí. La palabra badal. ¿Qué significa separar, apartar, diferenciar y excluir? Muy bien. Entonces, como podemos ver, hay dos palabras que podrían ser usadas, digamos, de manera similar, pero hay una diferencia. Hay una diferencia y es que si podemos ver, cuando el Todopoderoso hizo separación entre la luz y las tinieblas, entre las aguas, entre el día y la noche, no utilizó la palabra kadosh o kadash, sino la palabra badal. Eso nos enseña que entonces la palabra badal puede ser usada de manera profana, o sea, que algo que no es divino, sino algo normal o cotidiano. En cambio, la palabra kadash o kadosh no, sino que su uso es de índole divino. Por eso cuando el Todopoderoso dice que sean kadoshim, está hablando de que nosotros podamos vivir nuestra vida de manera que nosotros nos apartemos, separemos para el servicio divino. O sea, no está diciendo que no vamos a dejar de ser seres humanos, pero que sí nosotros tenemos que vivir nuestra vida de una manera diferente. Una vida diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a aquellos que no tienen los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Dice el verso 3, cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar también mis días de reposo, yo el Eterno su Elohim. Entonces, como decía al principio, tenemos que estar claros respecto a que el Todopoderoso cuando da esta instrucción, esta Torá, estos preceptos y estos mandamientos, esto de lo que él está hablando es algo novedoso para el pueblo de Israel. Es algo que es diferente a lo que las otras naciones practican. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de que debemos de respetar, honrar a nuestro padre y a nuestra madre,
el Todopoderoso da este precepto y este mandamiento, que por cierto está incluido dentro de las 10 palabras, los 10 preceptos, o conocido como los 10 mandamientos, el cual es el quinto mandamiento donde nos habla de honrar al padre y a la madre. Lo interesante de esto es que en esos 10 preceptos, en esas 10 palabras, hay dos tablas que fueron entregadas a Moshe y fueron entregados 5 preceptos en una tabla y 5 preceptos en otra tabla. Lo maravilloso de esto es que cuando se habla de honrar al padre y la madre, se encuentra ese quinto precepto en la tabla donde aparecen los 4 primeros mandamientos que hablan de nuestra relación con el Todopoderoso. Y dentro de ellos, el quinto mandamiento, que es honrar al padre y a la madre, se encuentra ahí junto con los otros preceptos con los que nosotros nos tenemos que identificar en nuestra relación con el Creador. Por lo tanto, vemos la importancia, la jerarquía que tiene el padre y la madre. O sea, el respeto que hay que tener por el padre de familia y por la madre de familia. Y veremos que más adelante la Torá nos enseña los problemas que podrían acarrear personas al no honrar al padre y a la madre. Y también dice, y respetarán mis días de reposo. Y dice el Todopoderoso, ¿quién lo dice? Yo lo digo. Yo, su Elohim. Ahora, en la Parashat Sab, esto lo traigo nada más como referencia, hablamos de los mandamientos, de los preceptos, de las leyes del Todopoderoso. ¿Y por qué lo traigo ahora a memoria? Porque para muchas personas, la forma de relacionarse con el Creador no es a través de los preceptos y los mandamientos. Pero el Todopoderoso nos da preceptos y mandamientos precisamente para poder mantener una relación con el Creador y también tener excelentes relaciones también con nuestros semejantes. Porque muchas personas piensan que pueden agradar al Todopoderoso sencillamente con decir palabras bonitas y decir yo amo a Dios y cosas por el estilo, pero no cumplen con sus preceptos y sus mandamientos. Por lo tanto, digamos, esto no crea una relación con el Todopoderoso. La gente está equivocada, porque para poder nosotros mantener o crear una relación con el Todopoderoso, no lo hacemos, sino que de manera en que nosotros cumplimos con sus preceptos y con sus mandamientos. Aquí, en esta imagen les muestro. La palabra mandamiento o precepto expresa una idea relevante, la conexión entre Dios y los hombres. La conexión entre Dios y los hombres, así al cumplir con una misbah, con un mandamiento incluido en la Torá. Al cumplirlo, se está cumpliendo, valga la redundancia, con algo que Dios le pide al creyente. Pero al mismo tiempo, al cumplimiento de este precepto y este mandamiento, se produce una nueva conexión con el Creador. ¿Ok? Eso ocurre, se da una relación con el Creador a través de qué? A través del precepto y el mandamiento. Damos gracias al Eterno por la lluvia. Está lloviendo acá en este momento. Así que damos gracias al Santo y Bendito por la lluvia. Muy bien. Aquí tenemos una
una raíz de una palabra en hebreo que es la palabra savá. Savá. La palabra savá significa orden. Orden. En esta parashá estamos viendo que el Todopoderoso le dice a Moshe, habla y diles al pueblo que cumplan con estos preceptos y estos mandamientos. Da una instrucción, da una orden de que él transmita esto al pueblo. Nosotros tenemos aquí en esta imagen la palabra misbot, que está en plural. Misbah es singular, misbot es en plural. Y tenemos palabras que están relacionadas con esa raíz de orden, porque el Todopoderoso eso es lo que trae. El Todopoderoso, antes de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, le da una instrucción y le da un orden por el cual ellos se tienen que regir y por el cual se tiene que regir toda la humanidad. Y como podemos ver, la palabra misbot comparte la raíz de la palabra sabá, que significa orden. No puede haber orden sin cumplimiento de mandamientos. No puede haber un orden sin cumplimiento de mandamientos. Y también tenemos la palabra siftá, siftá, que también comparte raíz con la palabra sabá, orden, y misbot, mandamientos, como podemos ver aquí, la palabra siftá. ¿Y qué significa siftá en hebreo? La palabra siftá nos enseña que esto significa conexión y compañerismo. Conexión y compañerismo. Entonces, cuando nosotros cumplimos con la orden Zava o con el misbot, mandamientos, nosotros también creamos siftá, que es conexión. Entonces, no hay forma de crear conexión con el Todopoderoso si no es a través del cumplimiento de los preceptos y los mandamientos. Con el Todopoderoso no podemos tener una relación como la relación que tenemos con un ser humano. No. Con el Todopoderoso tenemos que mantener un vínculo, una conexión a través del cumplimiento de los preceptos y los mandamientos, porque es lo que nos hace unirnos a Él para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra y cumplir con su anhelo, con su deseo. Amén. Por lo tanto, es importantísimo. Entonces, cuando el Todopoderoso le dice a Moshe, diles, hablándole al pueblo de Israel y todas aquellas personas que se habían unido al pueblo de Israel, les dice, cumplan con estos preceptos y estos mandamientos para que podamos tener no solamente ustedes una conexión conmigo, sino que ustedes puedan tener excelentes relaciones interpersonales. En el verso 4 dice, no recurráis a los ídolos ni os hagáis dioses de metal fundido. Yo soy el eterno, vuestro Elohim. Por lo tanto, el Todopoderoso prohíbe este tipo de práctica de hacer esculturas, de hacer ídolos. No importa el material con que estén hechos. El Todopoderoso no quiere que la gente diga, bueno, voy a hacer una figura para adorar a Dios. Y otros podrían hacer una figura para adorar a un Dios falso. Como nos enseña la Torá, que un hombre viene, toma un leño,
lo corta, hace fuego, cocina su comida y con lo que le sobra, viene, se hace un ídolo y se postra delante de él. El Todopoderoso le dice, no recurráis a los ídolos, ni os hagáis dioses de metal fundido. Yo el Eterno vuestro Elohim se los estoy pidiendo. ¿Y esto por qué? Porque era lo normal en la época que habían personas, ¿verdad? Había mucha idolatría. ¿Qué tanta idolatría había? Bueno, había un pueblo, el pueblo de Israel, que era el que estaba recibiendo los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, que le estaba diciendo sí a los preceptos, sí a los mandamientos del Todopoderoso. Y entonces estaba el pueblo de Israel, que era el que creía en el Dios uno y único, y nadie más. Porque todos los demás pueblos, todas las demás naciones que habían en la antigüedad, que en aquel entonces se cree que eran 70 naciones, las que habían en la antigüedad, cuando el Todopoderoso escogió al pueblo de Israel como su pueblo, como su nación, entonces todas las demás naciones eran naciones idólatras y que practicaban ese tipo de cosas. Y el Todopoderoso le dice, ustedes no van a hacer eso, porque ustedes son kadosh, apartados y separados para mi servicio. En el verso 9 dice, cuando segares la mies de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra cegar. ¿Por qué? Porque aquí hay otra cosa que el Todopoderoso quiere que nosotros practiquemos, y es los actos de justicia. Practiquemos la sedacá, que era lo que quería el Todopoderoso, porque alguno podría tener una viña, podría tener un sembradío y ir hasta lo más último del rincón de su campo, buscando hasta el último fruto. ¿Y qué dice el Todopoderoso? No lo hagas. No vayas y rebusques hasta el final. No. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso piensa en el pobre, en el menesteroso, en la viuda, en aquellos que no tienen medios. Y dice el Todopoderoso, eso será para ellos. Recordemos, queridos hermanos, que los actos de justicia, como dicen los sabios de Israel, y como dice el proverbio, la sedacá salva de la muerte. Verso 12. No juraréis en mi nombre con mentira, ni ensuciaréis el nombre de tu Elohim. Yo soy el Señor. No tomar ni jurar en el nombre del Todopoderoso, que es una práctica, ¿verdad? Que antes era muy normal. La gente antes era muy dada a hacer eso, tomar el nombre de Dios y jurar por el nombre de Dios. Y hacerlo, lo peor era hacerlo en vano, sabiendo de que estaban mintiendo, sabiendo que estaban diciendo algo que era falso. Y el Todopoderoso, perdón, dice, no debéis de hacer eso. No juraréis en mi nombre. Porque el nombre del Todopoderoso, el nombre del Eterno, es muy santo, es muy sublime. Por eso no se debe de usar de manera imprudente, inapropiada, sin reverencia a su nombre. En el verso 16 dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo el Eterno, tú Elohim. El Todopoderoso nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que nosotros hablamos de nuestro prójimo. Hoy los invito a todos, no solamente a tener cuidado cuando usted está hablando con alguien, sino cuando usted usa algún tipo de red social, llámese como se llame. Llámese como se llame cualquier red social que usted tenga, mucho cuidado como usted habla de su prójimo, porque hoy ya no es necesario solamente pronunciar palabras para hablar. También podemos usar esos medios electrónicos para poder enviar un mensaje.
Y el Todopoderoso dice que tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que nosotros nos expresamos de nuestro prójimo. Esta regla de oro: haz lo correcto, haz tu mejor esfuerzo y trata a los demás como quieres ser tratado. Una vez llegó un hombre donde un rabino de los más grandes. No menciono su nombre del rabino porque no quiero caer en el error de si esa era realmente el nombre de este gran rabino o no. Pero llegó un hombre, un gentil, una persona de las naciones, y le dijo: rabino, quiero que usted me enseñe mientras estoy en un solo pie la Torah. Y entonces el rabino le dijo: sí, está muy bien, te lo voy a enseñar. Y le dijo precisamente esto: trata a los demás como te gustaría que fueras tratado. Dice acá, excelente la regla de oro, dice nuestro hermano Alexander. Así es, haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo. Que eso es lo que nos invita el Todopoderoso. Todo aquello que el Todopoderoso nos señala y nos dice: haz esto, haz aquello, haz lo otro, porque el Todopoderoso quiere que nosotros tratemos bien a nuestros semejantes. Por lo tanto, si no te gustaría que hablaran mal de ti, no lo hagas con otro. No trates a los demás de manera como no te gustaría que hicieran contigo. Por lo tanto, tenemos que tratar a todo el mundo con respeto. Tenemos que tratar a todo el mundo con respeto, darle honor al que honor merece. Y cuando no estamos de acuerdo con algo o con alguien, pues podemos mostrar nuestras diferencias de una manera respetuosa. Muy bien. Y precisamente aquí en este pasuk, en este verso, Vaikra, Levítico 19:18, grábeselo, capítulo 19, verso 18 de Levítico, Vaikra, que significa y llamó. Nos encontramos este gran mandamiento, este gran precepto. Este mandamiento es un mandamiento que está establecido aquí en la Torá. Hay religiones que lo ponen en práctica hoy y que muchas de las personas que hoy en día tal vez lo practiquen piensan que este mandamiento lo inventó otra persona o lo inventó alguien o lo creó esa persona. Eso es falso, eso no es correcto. Eso es un mandamiento dado por el Todopoderoso. Dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, sino que ama a tu prójimo como a ti mismo, cumpliéndose la regla de oro. Haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo. Y dice: yo el Eterno. O sea, no lo inventó Moshe, como algunos dicen, ¿verdad? La ley de Moisés. No, esa es la ley, la instrucción, la Torá que el Todopoderoso le dio a Moisés para que fuera transmitido al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel hoy está transmitiendo a todas las naciones. Imagínese cómo sería este mundo, porque ese es el anhelo del Todopoderoso. ¿Cómo sería este mundo si aplicáramos todos este precepto? Se acabarían los robos, se acabarían los asesinatos, se acabaría la venta de drogas y de todas aquellas sustancias que destruyen la vida de una persona. ¿Por qué? Porque la gente amaría al prójimo. Pero el que roba no ama al prójimo, el que asesina no ama al prójimo, el que vende sustancias narcóticas prohibidas no ama al prójimo. Al contrario, se enriquece a través
de la destrucción que está promoviendo en esa vida. Damos gracias al Santo y Bendito por darnos estos preceptos y estos mandamientos maravillosos. 19:19. Mis estatutos guardarán. No juntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semillas, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Y aquí vamos a hablar un poquito respecto a esto, que está un poquito, ¿verdad? Extraño. Dice el Todopoderoso, no juntarás dos clases distintas de ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semillas, ni pondrás un vestido con mezcla de dos clases de materiales. Los sabios de Israel pretenden darle un sentido, ¿verdad?, a este precepto. Nosotros conocemos que hay unos preceptos o mandamientos que le llamamos hukim. ¿Qué son los hukim? Los preceptos o mandamientos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el precepto de la vaca roja. Entonces, los hukim son aquellos mandamientos que tal vez el hombre no tiene o no le encuentra lógica. Aunque tal vez para el Todopoderoso, por supuesto que sí tiene lógica, pero el hombre no le encuentra la lógica. Por eso, ¿verdad? En este caso, algunos de los sabios de Israel han tratado de entender o cuál es el mensaje del Todopoderoso. Y algunos tienen, pues, algunas ideas de qué podría ser. Y por ejemplo, hoy nos damos cuenta de que están cambiando lo creado. Hoy sabemos que hay laboratorios en diferentes partes del mundo que están haciendo cambios no solamente en animales, sino también están haciendo cambios en las frutas, las legumbres. Están haciendo otros tipos, otras clases de legumbres. Incluso usted escucha, ¿verdad?, de un producto, una fruta. Ah, es una fruta injertada, es un injerto. Por ejemplo, ayer pregunté por una fruta y me dijeron, ah, es una fruta híbrida. Y le digo, ¿por qué es híbrida? Porque es la mezcla, dice, de dos clases. O sea, es una fruta que tiene dos tipos, dos clases. Y entonces me preguntó que si quería de esa fruta. Le dije, no, de la normal, de la que el Todopoderoso creó. Y entonces podría ser que el Todopoderoso esté en desacuerdo, que las personas estén cambiando lo que él creó, como ocurre con algunos animales. Hoy hay algunos animales que genéticamente los están transformando y están creando otras razas, otro tipo de animales a través de este tipo de experimentos en laboratorios. Entonces podría ser que por esa razón el Todopoderoso estuviera en desacuerdo en que se hiciera esta práctica. Ahora, con respecto a los dos tipos de tejidos de los que habló la Torá, lino y lana, los sabios también creen que esto puede ser porque los Kohanim, los sacerdotes, usaban sus vestimentas con estos dos tejidos, de lino y de lana, y que por esa razón no se usaran estos tejidos en la ropa de una persona que iba a usar una ropa de índole profana, de una ropa de vestimentas normal, y no como los sacerdotes que usaban estas dos mezclas de tejidos para sus ropas sacras, para sus ropas con las que servían en
el Mishkan o en el Beit HaMikdash, en el Sagrado Templo, posteriormente. En el verso 28, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo el Eterno. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el Todopoderoso podría estar en desacuerdo de que alguien se haga algo así? En la antigüedad, y no solamente en la antigüedad, en el día de hoy, nos encontramos personas que se hacen tatuajes. Anteriormente decían marcas en el cuerpo. Hoy nosotros los conocemos como tatuajes. Y puedo dar fe que es cierto, puedo dar fe que es cierto que las personas hoy en día continúan haciéndose ese tipo de, perdón, de tatuarse para recuerdo de un ser querido que falleció. Hace poco me tocó eh, conocer a un joven y le pregunté por ese tatuaje que tenía en su brazo y me dijo que era por su abuelita, que ya había fallecido y que se había hecho ese tatuaje en honor a él. Precisamente el Todopoderoso prohíbe que nosotros nos marquemos el cuerpo, prohíbe que nosotros nos marquemos el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo fue creado para el servicio al Todopoderoso. Hay personas que hoy en día los encontramos y parecen un pergamino, los encontramos y parecen un mapamundi, o parecen una galería de arte, o sea, dibujos por todos lados. El Todopoderoso no quiere eso para nuestro cuerpo. Ahora, como les decía, el Todopoderoso dice que seamos kadoshim, que seamos santos. Ahora es tan difícil, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, hoy es tan difícil ver a un jugador de fútbol que no tenga tatuajes. Es muy difícil no encontrarse alguno que no tenga un tatuaje en su cuerpo. Muchos lo hacen por una moda, muchos lo hacen, ¿verdad? Por recordar a un ser querido. Pero bueno, son personas que tal vez no están cumpliendo con los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso y que el Todopoderoso no es parte de sus vidas y que su deseo no es servirlo, no es obedecerlo. Pero usted y yo, que nuestro anhelo es servir al Todopoderoso, nuestro cuerpo no tiene que ser un lienzo para dibujos o cualquier tipo de cosa, ¿verdad? En él. Verso 30. Mis sábados guardaréis, mis sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo el Eterno, tu Elohim. Dice el Todopoderoso que guardemos el sábado, que guardemos el Shabbat. Hoy se habla de sábado, pero realmente es el día de reposo. Shabbat significa reposo. Y dice que también tenemos que reverenciar el santuario. En ese momento era el Mishkan, la tienda de reunión, o lo que conocen como el tabernáculo. Posteriormente era el Beit HaMikdash, el sagrado templo. Pero nos habla también del Shabbat. Y aquí vamos a ver algo precioso con respecto al Shabbat. Sábado o domingo. Nosotros sabemos que es Shabbat. Sabemos que el sábado es el día del Eterno. Lo llaman sábado, ¿verdad? Por los días de la semana, pero sabemos que Shabbat es el último día de la semana. Y el primero es lo que la gente conoce como domingo. Ahora, Shabbat o domingo, por supuesto, para nosotros Shabbat. Pero para las otras religiones fuera del judaísmo, tienen el domingo. Ahora, el domingo es bíblico. Realmente, para algunas personas que creen estar obedeciendo al Todopoderoso, que quieren agradar al Todopoderoso, creen que es correcto tener el domingo como
un día especial para el Todopoderoso? Efectivamente no. El día del Eterno es únicamente el Shabbat. Veamos qué maravilla. ¿Se acuerda que ahora hablamos al principio, cuando estábamos hablando de Kadosh o Badal? Mientras que la palabra Badal, como estábamos hablando ahora, que significa separar, perdón, o apartar, se usa para todas las diferentes áreas de la creación. La palabra Kadash está enfocada hacia el eterno. Cuando algo es apartado con la palabra Kadash, significa que está dedicada al eterno para su exclusiva posesión sobre la cual él posee todos los derechos. Cuando algo haya sido dedicado al eterno, no puede ser utilizado por otro o para otra cosa que no sea para el servicio divino. Entonces, aquí tenemos algo extraordinario. Y es que cuando el Todopoderoso santifica o aparta o separa el Shabbat, no usó la palabra Badal, usó la palabra Kadosh o Kadash, que significa apartar para uso divino, que eso hace una gran diferencia entre Badal y Kadash o Kadosh. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de Kadosh, estamos hablando de algo que está siendo separado para el servicio divino. O sea que el Todopoderoso quiere que usted y yo seamos personas dedicadas, entregadas, santificadas, apartadas, separadas para Él. Pero eso no lo quiere solamente para el pueblo de Israel. Lo quiere para todo el mundo. Porque la razón de la existencia de usted y de mi persona es para el servicio al Creador, no para otra cosa. Tenemos que saber hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo inmundo. O sea, hay diferencia entre Badal y Kadosh. Entonces, cuando hablamos del Shabbat, no hay otro día, no hay otro día que haya sido llamado Kadosh, sino el Shabbat. Por supuesto, sabemos que hay otras celebraciones, pero cuando hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿verdad? Porque el Todopoderoso pues nos habla de otros días que hay una santa convocación y no necesariamente cae en Shabbat. Pero cuando estamos hablando, cuando nos estamos refiriendo del Shabbat como el día de reposo, un día inamovible, porque el Shabbat no va a ser un día miércoles y otro día va a ser lunes. Shabbat es Shabbat y siempre va a ser el séptimo día. Entonces, el séptimo día precisamente fue llamado Kadosh porque ha sido apartado y separado para ser exclusivo para el servicio divino. Que eso hace una gran diferencia con respecto a las otras cosas de índole mundana que nos encontramos en el mundo. Así que para todas aquellas personas que nos están viendo ahorita por nuestro canal de YouTube o que nos van a ver en nuestro canal de YouTube, cuando se encuentren con esto, piensen, si realmente quieren servir al Creador, si realmente quieren servir al Eterno, este no escogió otro día para su servicio divino. Fue el Shabbat, y no lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni domingo. El Shabbat.
Ahora, ¿podemos servir al Todopoderoso todos los días? Por supuesto que tenemos que servir al Todopoderoso todos los días, pero hay un día exclusivo para el servicio divino. Y ese es el Shabbat. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Y por aquello, ¿verdad? También tengo este pasaje de referencia porque algunas personas pueden decir lo contrario, pero eso es una palabra para cumplimiento profético al futuro que todavía no se está cumpliendo. Está en Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 66, verso 23 dice, y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado, de Shabbat en Shabbat, vendrá, dice, todo mortal. No dice que vendrán solamente los judíos. Dice, vendrá todo mortal. Cuando habla de todo mortal, está hablando del ser humano. Y vendrá todo ser humano, todo hombre y mujer creada y creado para postrarse delante de mí, dice el santo y bendito. Así que, como podemos ver, el Shabbat es el día que el Todopoderoso ha establecido para su servicio divino. Y vendrá un tiempo donde todas las naciones, por supuesto, ya no habrán religiones cuando eso. Ya no van a existir religiones como hoy en día. No va a existir el budismo, no va a existir este, el hinduismo y todas las otras religiones, ¿verdad? Cristianas, todas esas ya no van a existir, porque si no tendrían que ir un domingo posiblemente a su iglesia, ¿verdad? Pero el Todopoderoso dice, no, vendrán a postrarse delante de mí cada mes y cada Shabbat, toda carne, todo ser humano vendrá a postrarse delante de mí, dice el santo y bendito. Amén. Verso 33, y cuando el extranjero que morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Porque dice el Todopoderoso, recuerda que vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Mizraim. El Todopoderoso nos habla de practicar la justicia. Una de las cosas que hoy en día estamos viendo en todo el mundo son las migraciones. Casi que en todo el mundo usted va a encontrar un extranjero. En todo el mundo va a encontrar un extranjero, una persona que no es de ese país. Hace poco estaba viendo yo, por ejemplo, a un video de una persona en China que vive allá en China y que no es chino. Y lo interesante de eso es que los chinos, como ven que no es una persona china, le piden fotografías a esta persona. Le piden fotos para tomarse porque para ellos es algo tan diferente ver a una persona que no es china. Y entonces hoy nosotros vemos eso, vemos migraciones en todo el mundo. Y el Todopoderoso dice que cuando hay un extranjero viviendo en un país, no se le debe de oprimir. El Todopoderoso habla de amar al prójimo y nos habla de actuar con justicia y que más bien se le debe tratar como una persona nativa. Hay personas que practican la injusticia y sabemos lastimosamente de personas que se aprovechan de ciudadanos extranjeros que tal vez no están con sus documentos al día para pagarles la mitad de lo que ganaría una persona del país. Y eso es lo que el Todopoderoso no quiere. Eso es lo que el Todopoderoso no quiere que la gente haga. Ni su pueblo, ni el pueblo de Israel, ni ninguna otra nación. Recordemos que Israel ha sido llamada para hacer luz para todos los pueblos. Muy bien, vamos a ir al capítulo 20 de Baikra. Adelante.
El Eterno le habló a Moshe diciendo, diles a los israelitas, cualquier persona, ya sea israelita, nativo o prosélito que viva con los israelitas, que entregue sus hijos a Molec, será sentenciado a muerte. El pueblo lo apedreará hasta matarlo. Yo concentraré mi atención contra esa persona y los cercenaré de su pueblo por entregar sus hijos al Molec, impurificando así lo que es sagrado para mí y profanando mi santo nombre. Y si la gente del pueblo pretende ignorar el hecho de que ese hombre entregó sus hijos al Molec para evitarle la muerte, yo mismo concentraré mi atención contra aquel hombre y contra su familia, y lo cortaré de su pueblo, tanto a él como a todos los que vayan tras él a pervertirse ante el Molec. Si una persona acude a los medios y a los oráculos prostituyéndose en las sendas de ellos, yo concentraré mi atención contra esa persona y lo cortaré de su pueblo. Santifíquense y sean sagrados, pues yo soy el Eterno, el Elohim de ustedes. Cuiden mis decretos y cúmplanlos. Yo soy el Eterno que los hace a ustedes sagrados. Toda persona que maldiga a su padre o a su madre le será aplicada la pena capital. Maldijo a su padre o a su madre y morirá apedreado. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, a ambos adúlteros se les aplicará la pena de muerte por estrangulación. Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, es una ofensa sexual contra su padre. Por consiguiente, ambos morirán por apedreamiento. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán por haber cometido una perversión. Deberán ser apedreados hasta provocarles la muerte. Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, es un acto de perversión por parte de ambos. Morirán por apedreamiento. Si un hombre se casa con una mujer y con la madre y con la madre de ella, es una perversión y ambos, él deberán morir a fuego para que no haya perversión en medio de ustedes. Si un hombre se acuesta con un animal, él deberá morir y también el animal deberá ser matado. Si una mujer se acerca a un animal para hacerse copular, por aquel deberás apedrearlos hasta la muerte y la mujer y al animal. Si un hombre toma a su hermana, incluso ya sea por parte de su padre o de su madre, de modo que ve la desnudez de ella y ella la desnudez de él, es una perversión vergonzante. Ambos deberán ser extirpados ante su pueblo, dado que ha cometido incesto con su hermano. Deberá sobrellevar su iniquidad. Si un hombre se acuesta con una mujer ritualmente impura, ha violado su útero y ella ha revelado la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de su pueblo. No cometas incesto con tu tía, hermana de tu madre o de tu padre, pues eso es exponer la propia carne de uno. Ambos deberán sobrellevar su iniquidad. Si un hombre se acuesta con su tía cometiendo así una ofensa sexual contra su tío, ambos deberán sobrellevar su falta y morirán sin hijos. Que un hombre tome a su cuñada esposa de su hermano está prohibido, pues comete ofensa sexual contra su hermano y en consecuencia no tendrán hijos. Cuiden todos mis decretos y leyes y cúmplanlos, para que la tierra a la que los conduzco para sentarlos no los rechacen. No sigan las prácticas de la nación que voy a arrojar de la presencia de ustedes. Ellos hicieron todas esas perversiones y yo me disgusté con ellos. Por eso a ustedes les digo, tomen la tierra de ellos, yo se las daré a ustedes, para que la hereden, una tierra de la que fluye leche y miel. Yo soy el Eterno, el Elohim de ustedes, que los distingue a ustedes de los otros pueblos. De modo que ustedes deberán distinguir los animales puros de los impuros y las aves puras de las impuras.
No se hagan despreciables a causa de animales, aves u otras criaturas que yo separé de ustedes por ser impuros. Ustedes serán sagrados para mí, pues yo, el Eterno, soy sagrado, y yo los separé a ustedes de las naciones para que sean míos. Un hombre o una mujer envuelto en las prácticas de medios y oráculos deberá morir apedrada. Su sangre recae sobre él. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eh, Comentarles que en este último verso, ¿verdad? En las Biblias que no son la Torá o el Tanaj hebreo, aparece un verso 27. Dividen aquí el verso 26 en dos, pero solamente es el verso 27. Paréntesis ahí. Muy bien. El Señor dice, se dirigió a Moshe y le dijo, di a los israelitas, cualquier israelita o extranjero que viva en Israel y que entregue alguno de sus hijos al dios Molech, deberá de ser muerto. Muy bien. Y aquí vamos a hablar un poquito respecto a esto. El Todopoderoso acabamos de escuchar donde dice que Él está desterrando a los moradores de la tierra de Canaán, la tierra prometida, por causa de sus prácticas, de sus abominaciones, de su idolatría y de todas esas cosas terribles que ellos practicaban. Entre ellas, la idolatría y entre ellas, los sacrificios humanos. Una de las cosas que el Todopoderoso aborrece, abomina, son los sacrificios humanos. Ahora, si alguna persona que nos está viendo escucha esto y dirá, ¿cómo? Pero si él no le dijo al patriarca Abraham que sacrificara a su hijo, la pregunta es, ¿y lo sacrificó Abraham? No, no lo sacrificó. ¿Y por qué no lo sacrificó? Porque el Todopoderoso le dijo que se detuviera. Y le dijo, detente. Porque el Todopoderoso se dio cuenta que Abraham amaba y tenía temor del Eterno. ¿Y qué ocurrió? Vino y puso un animalito para que éste lo sacrificara, lo ofreciera al Todopoderoso. Entonces, para aquellas personas fuera de la perspectiva judía, fuera de la perspectiva hebrea, que creen que puede el Todopoderoso aceptar sacrificios humanos, déjeme decirle que usted está equivocado y que para el Eterno los sacrificios humanos son una abominación. Y esa fue una de las razones por las cuales el Todopoderoso echa a los cananitas de su tierra por ese tipo de práctica. Había esa práctica donde pasaban a sus hijos por el fuego, lo llevaban ante una deidad pagana que se llamaba Molech y mataban a sus hijos. Los introducían ahí, los entregaban a esa deidad pagana, inexistente, por supuesto. Pero eso no ha sido los únicos, ¿verdad? Incluso posteriormente, pues sabemos de los aztecas, que ellos pues también hacían sacrificios humanos, incluso le arrancaban el corazón a una persona todavía estando viva, se lo sacaban y lo ofrecían a sus dioses, entre comillas, ¿verdad? Porque ellos pues pretendían que con estos sacrificios, ¿verdad? En su ignorancia, podían venir y ofrecérselo a sus dioses para que hubieran cosechas, para que hubiera lluvia y todo lo demás, ¿verdad? Pero entonces el Todopoderoso llama a su pueblo y le dice, tengan mucho cuidado de no hacer las prácticas o de no realizar, incluso de no indagar cómo practicaban ellos su forma de adoración a sus dioses. Porque yo los estoy sacando a ellos de ahí para darles a ustedes la tierra.
Y el Todopoderoso está dando sus preceptos y sus mandamientos para que ellos hagan conforme a estos y puedan vivir una vida recta y llena de justicia delante del Todopoderoso. Por lo tanto, el Santo y Bendito les prohíbe cualquier tipo de manifestación de idolatría. El verso 8 dice, guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo el Eterno, quien los hace santos. Hay una diferencia entre el servicio al Eterno y entre el servicio a cualquier otra deidad. Porque definitivamente el servir al Todopoderoso, el servir al Eterno, al Dios uno y único, nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos preceptos y mandamientos diferentes. Porque con solamente nombrar uno nos damos cuenta de la diferencia. Hay diferencia entre él que sabe que el Shabbat es de uso divino y el que no lo sabe. El que guarda Shabbat y el que guarda otro día que no es Shabbat. Entonces, eso nos hace ser diferentes. Eso nos pone en otra línea, en otra perspectiva, en otro lugar. Entonces, incluso en nuestro servicio al Todopoderoso, eso hace la diferencia. Cuando nosotros servimos al Eterno, eso nos hace diferentes. Y eso nos consagra al Todopoderoso. Dice el verso 9. Cuando alguna persona maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre será sobre ella. Recuerda que hablábamos que el Todopoderoso habla de honrar al padre y honrar a la madre. Y lo decíamos que dentro de los preceptos, dentro de las palabras que el Todopoderoso dio, conocidos como los 10 mandamientos, el Todopoderoso dio esos 10 preceptos, esas 10 palabras, esos 10 mandamientos en 2 tablas. Y en una de las tablas, primera, estaban los mandamientos que hablan de nuestra relación con el Creador y habla del quinto mandamiento. Habla del quinto mandamiento que es honrar a padre y a madre. Y aquí estamos viendo cómo el Todopoderoso establece una pena capital para aquellos que maldicen al padre o a la madre. Imagínese usted el lugar donde posiciona el Todopoderoso al padre y a la madre. Por eso, hijos, mucho cuidado cómo tratan al padre o a la madre, porque el Todopoderoso, Él es juez y juzga cómo tratas tú a tus padres. Posteriormente vemos cómo el Todopoderoso nos habla de esas relaciones sexuales que están prohibidas. En la parashá anterior también nos habló de eso, de algunas relaciones sexuales prohibidas, y él hace hincapié nuevamente en estas relaciones prohibidas, en relaciones incestuosas y en relaciones que el Todopoderoso dice que no se deben de hacer. Y bueno, vemos algunas de ellas. Por ejemplo, aquí en el verso 11 dice, si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Es muy posible, ¿verdad?, que esté hablando aquí la Torá, que sea un padre de familia que tiene otra mujer que no es la madre de esta persona, pero de igual forma el Todopoderoso dice, si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ciertamente han de morir los dos. Su culpa de sangre será sobre ellos. Usted podría preguntarse, ¿y por qué tiene que pagar la mujer? Bueno, si aquí la Torá nos habla de esto, nos está hablando de un consentimiento.
está hablando de un consentimiento. En otras palabras, que la mujer del padre de familia permitió esa relación. Si estuviéramos hablando de una violación, la Torá lo vería diferente. Lo vería diferente. Pero cuando estamos hablando de que la Torá nos habla de esta manera, es porque la mujer ha consentido la relación. Y por lo tanto, el Todopoderoso dice que ambos tienen que ser muertos. En el verso 15, vemos acá, en esta versión, acá, dice, y cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y el verso 16 dice, y mujer que se acercare a cualquier animal para ayuntarse, matarás a la mujer y al animal, morir habrán de ser muertos, sus penas de muerte han causado. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí el Todopoderoso establece que ningún ser humano puede tener relaciones con un animal. Incluso el animal también tiene que ser muerto, porque esto es perversión. Dice el verso 22, guardad pues todos mis estatutos y todos mis decretos y ponedlos por obra. Así no os vomitará la tierra a la cual yo os llevo para que habitéis. Si nosotros vemos acá, eso es lo que ocurrió con los kenanitas o los cananitas. La tierra los vomitó. La tierra los vomitó y es por eso que el Todopoderoso dice, ahora esta va a ser su tierra. Aquí dice el verso 23, no hagáis según las prácticas de la gente que yo voy a echar delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los abominé. Como podemos ver, el Todopoderoso dice que él abominó a todas estas personas que practicaban ese tipo de cosas. Y por lo tanto, el Todopoderoso dice, no hagan ustedes igual, no practiquen lo que ellos practicaron, no pregunten cómo hacían ellos, porque todo lo que ellos hicieron y todo lo que ellos practicaban, yo abominé. Y entre ellos, los sacrificios humanos, que quiero hacer hincapié nuevamente en eso. La ética de la Torá. Como les decíamos al principio, hay diferencia entre la ética de la Torá y la ética de los pueblos. Hay mucha diferencia de cómo ve el Todopoderoso las cosas y cómo lo ven los seres humanos. El Todopoderoso nos ha dado la instrucción para que nosotros podamos vivir una vida llena de instrucción y de la ética más elevada, que es la ética del Todopoderoso. Y dice el verso 26, sean ustedes santos, porque yo, el Eterno, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Toda aquella persona que ha decidido voluntariamente servir al Creador y cumplir sus preceptos y sus mandamientos, se convierten en Kadosh, en santos. Y por lo tanto, esas personas amadas y queridas del Todopoderoso. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por la oportunidad que nos dio, ¿verdad?, de haber podido hacer este estudio de la Parashá semanal con la siguiente conclusión. El Eterno nos hace un llamado a lo que se ha traducido como santidad. Es ser diferentes a las naciones que no cuidan ni guardan los preceptos del Eterno, que son los que nos hacen ser diferentes.
A través del cumplimiento de ellos podemos llegar a alcanzar esa santidad que eleva nuestra neshama, que eleva nuestra alma. Cuando el Eterno dice que seamos santos como Él, es porque nuestro Dios es diferente a toda deidad falsa que existió y que existe aún hoy. Ahí nuestro llamado a ser nosotros la diferencia. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta verajá, esta bendición que nos dio de poder estudiar las Sagradas Escrituras el día de hoy con esta parashá extraordinaria, parashá Kedoshim. Nada más me queda desearles a todos ustedes que nos ven por nuestro canal de YouTube, desearles una feliz semana y dejarlos con este pensamiento que dice: hoy es un día para dar el primer paso hacia una semana productiva y significativa. Recordemos que una vez pasado el Shabbat, empieza el primer día de la semana. Solo tienes que ir con todo lo que tienes para sobresalir, por supuesto, con la ayuda del Eterno. Si el Eterno lo permite, entonces será en nuestro próximo estudio en el cual nos podremos encontrar nuevamente. Shavuot para todos.